La imaginación no es una evasión, una huida, un refugio fuera de lo real, sino una mirada diferente sobre lo real. Jean Piaget en 1991. Algo mágico puede suceder cuando se lee un buen libro, un mundo lleno de fantasía, reyes, princesas, castillos, piratas, hadas, dragones, todo lo que puedas imaginar, puedes hacerlo realidad. Escucha, expresa, piensa y nunca dejes de imaginar. La imaginación es una capacidad mental que todos los niños desarrollan desde muy temprana edad y esto ayuda a que ellos puedan crear un mundo a su conveniencia, pero también nosotros como docentes debemos de ser capaces de saber contar la historia, tener la capacidad de poder focalizar la atención del niño dentro de la historia y que el niño pueda imaginar cada situación que se va viviendo en la historia. La imaginación es muy importante ya que podemos motivar al niño al hábito de la lectura. La lectura infantil promueve diversos textos que sean divertidos, entretenidos, todo para el niño. Una necesidad elemental que tenemos el ser humano, pero también expresamos la curiosidad, el juego, la afectividad, la comunicación, la fantasía. Es importante reconocer que tenemos diversos tipos de literatura infantil y que nos facilitan el buen desarrollo en el niño, como las canciones, los arrullos, los juegos de ronda, los juegos callejeros, la poesía, el drama, el teatro, los cuentos, los libros, etc. En fin, hay mucha diversidad de literatura infantil. Y esto tiene como objetivo moral y educativo promover que el niño experimente nuevas cosas por medio de la imaginación. La literatura es única y exclusivamente para el disfrute personal, pero para eso debemos de conocer su estructuración. Y por ende la estructura debe ser simple y lineal. Es decir, tiene que tener un inicio, un planteamiento y un final, o un inicio, un nudo y un final. Y se puede decir también que la estructura literaria es un enunciado artístico que parte del uso de la palabra escrita u oral, a través de los cuales los poetas, los ensayistas, los novelistas, los dramaturgos exponen diversas emociones, imágenes representativas o relatos que han sido reales o fingidos. Es importante conocer también las características que hacen que las narraciones sean un poco más vistosas y entre esos tenemos el tema. El tema tiene que ser llamativo para los niños, tiene que causar esa inquietud de saber, de querer entrar dentro de la narración y por querer saber cuál va a ser el desenlace. Tenemos que tener una estructura simple y lineal, como lo hemos ya planteado. Tiene que tener su nudo y su desenlace, tiene que ser la historia llamativa. También tenemos que tener en cuenta el lenguaje y el estilo. El lenguaje debe de ser adecuado a la edad, pero a la vez mágico. Debe de contar un vocabulario variado, adecuado a la edad de los niños. Además de ser sencillo y con frases cortas para que los niños no se aburran. El espacio debe de ser reconocible y cercano al niño, haciendo referencia a los lugares que le resulten familiares, como por ejemplo un bosque, los ríos, los castillos, etc. En fin, espacios que el niño pueda imaginarse. El tiempo debe de ser fijo para que el niño no pierda el hilo de la historia. No podemos estar mezclando el pasado, el presente y volvió al pasado y volvió al presente y se fue y no. Tiene que ser fijo para que el niño no pierda la claridad de la historia. Los personajes, y es lo más importante, deben de ser familiares para los niños y niñas. Además, tienen que ser fáciles de identificar el niño a la hora de la historia. Por ejemplo, un perro, una gallina, o sea, tienen que ser, por ejemplo, animales, personajes que el niño haya visto en algún otro lugar, en alguna historieta. El formato y la edición. Los libros deben de ser resistentes y flexibles, con imágenes llamativas y reducidos. Los valores también. Toda historia, toda narración tiene que tener valores y ellos se tratan y se efectúan en los conceptos universales y positivos. También tenemos los factores que incluyen demasiado en las narraciones y como factor tenemos la escuela, que es un factor directo a los niños por medio de la narración, ya que en la escuela se da mucho eso de la narración para que el niño logre desarrollar diferentes actividades y aptitudes, ¿verdad? También tenemos la iglesia, es un factor influyente también, ya que pues se lee, mostramos la facilidad de tener
nuestro libro, que es la Biblia, y hay más factores como el hogar, la casa, que es el factor inicial, donde el niño logra desarrollarse finalmente feliz.